Hola compas, yo soy el politólogo Tomás Marín y bienvenidos a su podcast favorito sobre la historia política moderna. En este episodio trataremos el tema de la apertura económica que desarrolló Colombia en los años 90. Lo que buscamos con este capítulo es contextualizar un poco el por qué se dio este fenómeno, la necesidad que se tenía de desarrollarnos en este ámbito, se podría decir internacional, ya que realmente se evidencia que era una necesidad para permitir nuestro desarrollo económico, político y cultural, con lo que una vez contextualizado sobre el tema de este capítulo, basta aclarar que hay dos términos que son bastante esenciales si queremos entender este proceso de apertura. Esos dos términos son la globalización y el neoliberalismo. ¿Por qué son tan importantes? Porque básicamente son las bases de las relaciones internacionales durante los últimos años, ya que cambiaron totalmente la manera en que los países se relacionaban entre sí. Y además son dos conceptos que son codependientes, es decir, la globalización y el neoliberalismo necesitan del otro para desarrollarse a plenitud. La globalización se podría considerar la apertura total y liberal de los medios de comunicación, un desarrollo tecnológico total que facilita el conocimiento internacional sobre todo tipo de temas, pensamientos, críticas, situaciones, coyunturas y demás. Y el neoliberalismo, que vendría a ser la retoma del capitalismo con sus enfoques más básicos, como lo son el libre comercio, lo que implica total libertad en cuanto a relaciones, con poquísima intervención de los estados, simplemente regulación y demás. Entonces, como se puede sobreentender, son bastante codependientes. Entonces, ya entendiendo un poco ese contexto de la necesidad económica que tenía el mundo de una apertura totalmente internacional, podremos explicar a continuación con mis compañeros de podcast, Laura Rubio, Cristian Camilo y Pablo Andreu, sobre la situación colombiana, el por qué se dio en Colombia este proceso, la necesidad que teníamos y cómo esto favoreció el desarrollo de nuestra nación. Y sin ser más, ya pasamos a la siguiente parte del podcast. La apertura económica en Colombia se experimentó a principios de los años 90 y fue uno de los principales pasos que dio para la integración en la economía mundial este país. En Colombia, la decisión de aceptar este modelo se produjo luego de una política proteccionista. Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos locales y los precios de estos productos nacionales se habían incrementado con el tiempo y el control de calidad se había deteriorado por falta de competencia. Y pues frente a esta situación, la administración del presidente César Gaviria adopta la política de apertura, la cual tenía por objeto internacionalizar la economía, y debido a esto se produjo un modelo económico abierto, así como se reformaron algunos aspectos fiscales para hacer más atractiva la inversión. Entre los principales cambios que hubo fue la reducción de barreras arancelarias con no muy buen control de precios, permitiendo la facilidad de exportación e importación con mayor variedad de productos y algunos con precios mucho más bajos. La apertura económica le permitió a Colombia hacerse reconocer a nivel de mercados globales. Tras la puesta en marcha de diversos TLC, se pudieron empezar a exportar productos nacionales y traer otros productos nuevos de países más industrializados. Pero, asimismo, la producción nacional no pudo competir con la extranjera, así que como resultado, sectores enteros de producción desaparecieron o fueron bastante afectados, como lo fue el sector de la agricultura. Pero este es un tema que expondrán mis compañeros a continuación con el impacto de la apertura económica en el país. Es importante también recalcar algunas de las consecuencias de la apertura económica,
Pues la agricultura fue el sector que más afectó y el sector principalmente afectado. Según algunas cifras del Ministerio de Agricultura de 1994, por lo menos 1 millón de campesinos perdieron el capital invertido en los cultivos. Esto por varias razones: las altas tasas de interés en los créditos, la baja rentabilidad de su producción, reducción de barreras arancelarias que esto generó, permitían la entrada de productos extranjeros cuyos costos eran menores y por tal razón su precio más bajo, tal vez de mejor calidad por la tecnología avanzada en el extranjero. Se convirtieron estos en bienes atractivos al consumidor, incrementando la demanda de los mismos y dejando de lado la producción nacional. También es necesario aclarar que los mayoristas empezaron a adquirir productos extranjeros tales como cereales, arroz, leche en polvo, café, entre muchos otros, esto para maximizar beneficios, lo cual agudizó el problema de la competencia en condiciones desiguales con los pequeños y medianos agricultores que no podían llegar a esta medida. Durante los primeros años de la apertura económica, sí es verdad, se dio un proceso de expansión de la producción industrial en las medianas empresas, pero la verdad es que a través del tiempo, las desventajas entre países con los cuales Colombia tenía relaciones comerciales provocaron el proceso de reducción de mercado por los costos de producción interna. Otro sector bastante afectado fue el sector del calzado y el sector de los cueros. En sí, en Colombia eran muy importantes hasta la llegada del mercado chino, que generó unas pérdidas altas en el negocio nacional. También es importante el desempleo que generó la apertura económica, pues al no industrializar valga la redundancia, industrias que tenemos en el país y solo importar los materiales ya producidos, se generan altas tasas de desempleo. Para Noam Chomsky, en 1994, debido a la política neoliberal en Latinoamérica, el abismo entre ricos y pobres se ha duplicado respecto a 1960. Y mientras tanto, 20 de los 24 países de la región volvieron a ser más proteccionistas después de esas primeras incursiones en las políticas de mercado libre. Según Agudelo Villa, desde los países en vía de desarrollo se ha denunciado con insistencia que la apertura de los mercados se ha traducido en la destrucción de sus sistemas productivos, en la bancarrota de las pequeñas y medianas empresas, en el empobrecimiento de los agricultores, en la concentración aberrante de la riqueza y del ingreso, en la disminución de los salarios reales de la mayoría de los trabajadores y en la extensión de la pobreza y de la miseria en proporciones lacerantes. Los procesos de privatización se han traducido en condiciones para el desarrollo social, sino en procesos de mayor concentración de la riqueza en grandes monopolios. Para Colombia, la apertura económica llevada a cabo sin tener en cuenta las condiciones particulares de la nación ha estabilizado la economía, arruinado el campo y aumentado el desempleo, incrementando de manera alarmante la crisis de la sociedad colombiana. La apertura del mercado y la relajación de medidas arancelarias han puesto a competir a un todavía débil sector agrícola y un sector industrial aún no desarrollado con las fuertes economías en el extranjero capaces de proveer productos más baratos. El proceso que se inició a finales de la administración de Barco, con el gobierno de César Gaviria como acelerador, tuvo como justificación básica incrementar el grado de exposición de la producción colombiana a la competencia internacional, aunque la economía nacional no estaba aún realmente preparada para este contacto. El mayor damnificado de esta competencia con las fuerzas productivas externas ha sido el sector agrario, que se vio debilitado a la vez que el país se vuelve más dependiente de productos importados. Esto ha producido una ola de desempleo en el sector, motivando la migración interna hacia las ciudades y que muchos de estos agricultores se tornen hacia el cultivo de coca para poder subsistir. Bueno, compas, luego de escuchar sobre el impacto que ha dejado este cambio en el desarrollo económico de nuestro país, hemos llegado al final de este episodio informativo. Esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias por apoyarnos. Los esperamos en el siguiente episodio de su podcast favorito de Historia Política Moderna.